Era una época de antiguas maravillas y milagros divinos. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, se embarcó en una travesía a través de desiertos y mares, guiados por la promesa de una tierra prometida y la presencia divina. A lo largo de su historia, Israel vivió momentos de cercanía y devoción, pero también enfrentó pecados y desobediencias que los alejaron de su Creador. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos los 10 pecados que marcaron la historia de Israel y que siguen siendo fuentes de lecciones atemporales. Pecado número 1. Idolatría. La adoración de ídolos y dioses falsos. En medio de las revelaciones divinas y las pruebas sobrenaturales, la idolatría, la adoración de ídolos y dioses falsos, se interponía en el camino de Israel. A menudo las influencias de las culturas circundantes los llevaban a adorar ídolos en lugar del Dios verdadero que los liberó. La idolatría socavaba su relación con lo divino, y este pecado nos desafía a mantener la pureza de nuestra fe. Pecado número 2. Desobediencia a los mandamientos divinos. Desde la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la desobediencia a los mandamientos divinos debilitó la relación entre Israel y Dios. La obediencia a estos mandamientos era esencial para mantener una relación fuerte y saludable con lo divino. Este pecado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a principios morales y éticos en la vida cotidiana. Pecado número 3. Falta de fe y confianza en la providencia divina. En momentos de incertidumbre, la falta de fe y confianza en la providencia divina alejó a Israel de Dios. La duda y la falta de confianza en que Dios proveería y guiaría a su pueblo marcaron un punto de quiebre en su relación con lo divino. Este pecado nos desafía a mantener una confianza inquebrantable en la providencia divina, incluso en momentos difíciles. Pecado número 4. Injusticia social y falta de compasión. La opresión de los pobres y vulnerables, junto con la falta de compasión por los necesitados, dividió a la sociedad de Israel y distanció a la nación de su llamado divino. Este pecado nos insta a considerar cómo tratamos a los menos afortunados en nuestra sociedad, y la importancia de demostrar compasión y justicia en nuestras acciones cotidianas. Pecado número 5. Rechazo de los profetas y mensajeros de Dios. Uno de los episodios más destacados en la historia de Israel es el rechazo continuo de los profetas y mensajeros enviados por Dios para guiar al pueblo. Esta tendencia constante debilitó la conexión entre Israel y su Creador, y planteó desafíos significativos a lo largo de su evolución espiritual. Moisés, el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, se encontró frecuentemente con la resistencia y la desobediencia del pueblo. A pesar de sus proezas y su papel crucial en la historia de Israel, Moisés experimentó rebeliones y cuestionamientos a su autoridad. El profeta Elías, por otro lado, enfrentó oposición y persecución, especialmente de parte de la reina Jezabel y sus seguidores. A pesar de su servicio fiel a Dios y los milagros que realizó, se vio obligado a huir y vivió momentos de desánimo debido al rechazo de su mensaje. Isaías, un profeta llamado a advertir al pueblo de Israel sobre sus pecados y a llamarlos al arrepentimiento, vio cómo sus mensajes eran con frecuencia ignorados, lo que reflejaba la dureza de corazón de aquellos a quienes estaba destinado a guiar espiritualmente. Jeremías, un profeta reconocido por su sufrimiento y su mensaje de juicio y arrepentimiento, fue perseguido, encarcelado y despreciado por sus compatriotas, a pesar de ser llamado desde su juventud para hablar en nombre de Dios. El profeta Ezequiel vivió una vida que simbolizaba el sufrimiento y las dificultades que su mensaje profético implicaba. Frecuentemente sus contemporáneos se mostraron reacios a escuchar sus advertencias y se apartaron de su llamado a la transformación espiritual. Oseas, un profeta que recibió la orden de casarse con una mujer adúltera como un símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios, centró su vida y mensaje en el llamado a la restauración y la fidelidad. No obstante, enfrentó la indiferencia y la incredulidad de su audiencia. El rechazo de estos profetas y mensajeros por parte de Israel debilitó su relación con Dios
y resalta la tendencia humana a resistirse a los mensajes que llaman a la rectitud y la obediencia. Estos episodios nos recuerdan la importancia de ser receptivos a la guía espiritual y valorar los mensajes que nos instan a una vida más justa y piadosa. La historia de Israel nos invita a aprender de estos ejemplos y reflexionar sobre cómo respondemos a la orientación divina en nuestra propia vida. Pecado número 6. Codicia y búsqueda de riqueza a expensas de la moralidad. La búsqueda desenfrenada de riqueza y poder a menudo llevaba a Israel a cometer actos inmorales, lo que socavaba su relación con Dios. Este pecado nos insta a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras aspiraciones materiales con nuestros valores espirituales y éticos. Pecado número 7. Adulterio y relaciones inmorales. La transgresión de las normas morales y las leyes sobre la pureza sexual creó un distanciamiento entre Israel y su Dios. La importancia de mantener la fidelidad y la pureza en las relaciones íntimas es un recordatorio que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y valores. Pecado número 8. Olvido de Dios en tiempos de prosperidad. El olvido de Dios en tiempos de prosperidad llevaba a la arrogancia y la autocomplacencia, alejando a Israel de su dependencia de lo divino. Nos recuerda que el bienestar material no debe desplazar nuestra búsqueda espiritual y nuestra conexión con lo divino. Pecado número 9. Participación en conflictos y guerras injustas. La participación en conflictos y guerras injustas llevó al derramamiento de sangre, distanciando a Israel de su Creador. Este pecado nos desafía a buscar soluciones pacíficas y justas, en lugar de recurrir a la violencia, recordándonos que la paz y la justicia son valores fundamentales. Pecado número 10. Falta de gratitud por las bendiciones divinas. La falta de gratitud por las bendiciones y provisiones divinas alejó a Israel de su Creador. A menudo el pueblo no apreciaba plenamente los dones de Dios. Este pecado nos insta a cultivar la gratitud como un componente esencial de nuestra relación con Dios y a reconocer las numerosas formas en que Él nos bendice a diario. La historia de Israel, con sus altibajos y pecados, sigue siendo una fuente de reflexión y aprendizaje. Estos 10 pecados que alejaron a Israel de Dios nos proporcionan lecciones atemporales sobre la importancia de la obediencia, la fe, la justicia y la gratitud en nuestra relación con lo divino. La historia de Israel nos recuerda que, incluso en medio de los pecados y la distancia espiritual, siempre hay espacio para el arrepentimiento, la reconciliación y la restauración. Mientras reflexionamos sobre estos pecados, buscamos una conexión más profunda con lo sagrado y un camino hacia una vida más justa y piadosa. En este episodio de Historias del Libro Sagrado, exploramos los 10 pecados de Israel y las lecciones que ofrecen. Si te ha inspirado o impactado, dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias espirituales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.